Y si la tienda pudiera seguirte incluso cuando no eres tú, sino un avatar, por ejemplo, hoy te voy a contar por qué la distopía fiscal ya no es ciencia ficción y cómo los algoritmos podrían convertirse en uno de los nuevos inspectores. Estamos entrando en un territorio donde los impuestos no entienden el mundo virtual. Si quieres saber qué ha pasado, quédate porque esto te interesa, así que ¡vamos allá! Lo que os voy a contar hoy, bueno, podría sonar perfectamente al borrador de un guión de Black Mirror, una administración que de forma proactiva y masiva tiene la capacidad de monitorizar nuestro comportamiento en redes sociales y plataformas. Una herramienta que crea perfiles falsos, avatares para extraer información, una vigilancia que parece siguiendo la memoria de licitación que no se activa después de una sospecha y una vez indicado el procedimiento, sino antes para la selección a modo de pesca de arrastre para ver quién parece o puede ser incumplidor. Como digo, suena a ciencia ficción distópica, sin embargo, no te hablo ahora mismo de una serie de Netflix, lo que hablo es de un documento perfectamente real público y a añadir fascinantemente aburrido en su forma, pero explosivo en su fondo. Te estoy hablando del expediente de contratación público 238400110-600. Este expediente le quita una herramienta de software para la AEA. En el fondo, esto no es solamente un vídeo técnico sobre scrapping de datos, es sobre una colisión fundamental. La colisión entre el artículo 31.1 de la Constitución, el deber de todos de contribuir a los gastos públicos, los principios de legalidad y la seguridad jurídica, y el artículo 18.4 de la Carta Magna, el derecho fundamental a la protección de datos. De la memoria de licitación se extrae que esta herramienta es necesaria para luchar contra el fraude y nadie entre los espectadores de este vídeo discutirá esta finalidad. La pregunta relevante, la pregunta académica es ¿a cualquier precio? A continuación lo que voy a hacer es auditar brevemente este expediente, ya que lo he traído a este canal porque me parece muy importante para que muchos de vosotros podáis saber de qué trata. Vamos a ver qué dice, qué omite y nos preguntaremos si los algoritmos que están desplegando están realmente al servicio del interés general o si, en búsqueda de una eficiencia recaudatoria absoluta, estamos sacrificando principios esenciales de nuestro Estado de Derecho. Pasemos entonces a la declaración de intenciones. ¿Qué nos dice la propia AEA que justifica esta herramienta? Oficialmente la misión es, por supuesto, loable: detectar rentas infradeclaradas, luchar contra el fraude fiscal. Perfecto, esto ya lo hemos oído muchas veces y estamos todos de acuerdo. Pero aquí es donde, al leer la memoria de licitación, uno empieza a arquear la ceja, ya que el lenguaje que utiliza la administración se vuelve, vamos a decir, expansivo. Ha licitado entonces el desarrollo de una herramienta para, y cito textualmente, la memoria, construir un sistema analítico a integrar en una base de datos. ¿Y cuál es el objetivo de este sistema? Sería literalmente extraer patrones de comportamientos que nos permitan seleccionar a los contribuyentes más incumplidores. Fijaros en las palabras, dice extraer patrones de comportamiento. Esto lo que hace es que representa un salto cualitativo fundamental. Parece que la agencia tributaria nos está diciendo que ya no le interesa únicamente nuestra foto de capacidad económica, lo que declaramos que ganamos, lo que tenemos, lo que compramos, sino la película de nuestra vida, cómo nos comportamos. Pero la misión no termina ahí, la memoria va más allá, buscan fijar patrones de comportamiento para detectar rentas infradeclaradas e incluso patrones de comportamiento delictivo. Comportamiento delictivo, habéis escuchado bien, la agencia tributaria, que es una administración, ha licitado el desarrollo de un software para detectar patrones de comportamiento delictivo, muy posiblemente antes siquiera de iniciar un procedimiento formal. Por tanto, el objetivo declarado que justifica esta inversión de más de 700.000 euros no es simplemente recaudar, el objetivo es perfilar. Espera, ¿me estás diciendo que llevamos ya casi 3 minutos de vídeo y todavía no te has suscrito? Pues aquí espera, suscríbete aquí abajo, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón, y acuérdate siempre de darle a la campanita. Y con esto seguimos con el vídeo. La AEA nos dice entonces que necesita acumular información masiva de nuestras redes sociales y plataformas para construir un sistema analítico que diga, basándose en nuestro estilo de vida, o por lo menos aquel del que presumimos en redes sociales, solo lo que decimos, mostramos, publicamos, quién sería o quién es potencialmente un incumplidor. Esto no deja de ser más que una profecía algorítmica, y para cumplir esta profecía ha liquidado un software ya desarrollado con unas capacidades muy concretas, como veremos a continuación. Pues bien, toda profecía necesita un oráculo. Hablemos de la capacidad de este oráculo. ¿Es un experimento pequeño? ¿Una prueba de concepto? Primero lo que tenemos que ver es el precio. No, no es un experimento, estamos hablando de un contrato con un valor estimado de 714.000 euros. Claramente es una apuesta estratégica. Segundo la escala, el software, según el expediente de contratación, debe ser capaz de procesar 100.000 o más nicks o perfiles de usuario. 100.000, para el que no haya escuchado, 100.000. Para que nos hagamos una idea, es el equivalente a llenar el estadio Santiago Bernabéu y aún nos sobrarían alrededor de 15.000 perfiles para analizar aproximadamente. Esto lo que hace es que no parece servir para realizar una actuación selectiva, sino por el contrario para desarrollar actuaciones masivas. ¿Y a quién se dirige esta capacidad de procesamiento? La investigación de la que extraigo este vídeo muestra que el proyecto tiene dos fases claras. La fase 1, que arrancó en 2023, fue el piloto. El objetivo era evidente y mediático:
¿Pueden haber regularizado algún influencer como consecuencia del perfilado previo de esta herramienta? Como todo buen algoritmo, tiene hambre de datos, y esto nos llevaría a la fase 2, que según la memoria de licitación empezaba en 2024, donde expande el menú. Ya no solo son los influencers, la memoria habla y la terminología es deliciosa. De aplicar el software a otros colectivos. ¿Y quiénes son estos? También dice que deben ser deslocalizados, en atención a los youtubers, sospechosos de blanqueo, sospechosos de corrupción, investigados, contribuyentes e inspeccionados. Como veis, la red de captura es notablemente amplia, ¿verdad? Y la pregunta final, ¿dónde va a buscar esos patrones de comportamiento? ¿En el boletín oficial del Estado? No, ¿verdad? Lo que hacen es peinar las plataformas donde vivimos, compramos y socializamos. El ámbito de actuación incluye, por supuesto, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitch y sí, el expediente y la investigación lo confirman, el alcance se extiende hasta, por ejemplo, Patreon u OnlyFans. Y con esto quiero que retengáis este dato. La agencia tributaria considera en su memoria de licitación que tiene trascendencia tributaria lo que sucede en nuestros patrones de comportamiento, por ejemplo, también en OnlyFans. Porque como veremos, la herramienta puede acceder a los datos de todos los terceros, aunque sea con la finalidad de scrapear información determinada. Así que lo que tenemos aquí es una herramienta de casi 750.000 euros capaz de escanear a 100.000 personas en plataformas que incluyen contenido para adultos. La pregunta evidente es, ¿qué van a mirar exactamente ahí dentro? ¿Se van a limitar a contar me gustas? La respuesta corta, a mi juicio, es un no rotundo y dan mucho miedo. Por supuesto, los documentos hablan de datos cuantitativos. El software va a contar seguidores, visualizaciones, likes, número de comentarios, etc. Esta sería la métrica, a mi juicio, básica, el alcance y la resonancia, y también la valoración de un indicio de impacto de estos colectivos. Pero como revela la investigación, probablemente el verdadero objetivo es cualitativo. La memoria de licitación es explícita y busca analizar el contenido de las publicaciones, las fotografías, los vídeos y los metadatos. Y esto lo voy a sacar citando textualmente en la memoria porque es una joya. Lo que busca son fotos con metadatos de ubicación diversa para establecer un estilo de vida dispar a sus declaraciones. Traduciendo esto, podríamos decir que vives en Dubái pero tus stories de Instagram te geolocalizan 300 días en el año en Badajoz, pues tenemos un patrón. Y no solamente estarían las fotos, sino también en los comentarios que pueden dejarte terceros. Pero aquí viene la verdadera pregunta, ¿cómo acceden a todo este contenido? ¿Cómo entran a un perfil que quizás no es 100% público? ¿O una plataforma de pago como Patreon donde se requiere ser suscriptor para poder ver el contenido? Aquí es donde yo creo que el expediente se pone francamente distópico, y no es una interpretación mía, es una cita directa del pliego de prescripción técnica, donde dice, la herramienta de análisis y o empresa adjudicataria se encargará de crear y mantener los avatares que fueran necesarios para la ejecución del análisis de perfiles solicitados. En este caso, los avatares serían perfiles falsos. La Administración Tributaria ha solicitado un servicio que incluye por diseño la creación de identidades falsas para extraer información. Esto no es solo una observación pasiva de datos públicos, es una infiltración activa. Es la EAT convirtiéndose en un seguidor tuyo en Twitch o en un suscriptor de Patreon para ver qué publicas, qué publicitas, qué escribes o qué te escriben. Técnicamente, ganar a Hacienda con followers no parece una buena estrategia ya, ¿verdad? Y si por si esta herramienta de 100.000 nicks nos parecía grande, mi investigación revela que por si era poco, esto es solo el principio, ya que el contrato tiene una puerta trasera maravillosa. El pliego de cláusulas administrativas permite modificar el contrato con un 20% de sobrecoste. ¿Para qué? Para poder añadir más nicks, por ejemplo, para poder añadir más redes sociales, o por ejemplo, y cito, incorporar nuevas plataformas. En términos, plataforma es deliciosamente vago, un foro de criptomonedas, un servidor de Discord para vigilar influencers, contribuyentes y a corruptos. Así que vamos a recapitular este punto. Tenemos una herramienta masiva, en teoría ya funcionando unos añitos, que no solo cuenta con likes, sino que permite potencialmente analizar el contenido cualitativo de nuestras vidas, que utiliza perfiles falsos para acceder a esta información y que además está diseñada para crecer en opacidad. La pregunta que cualquier jurista se haría en este momento sería, pero ¿entonces esto es legal? Estamos llegando aquí a la pregunta clave. ¿Es legal que la EAT use avatares y scrapee masivamente hasta 100.000 perfiles? Aunque estas cuestiones se desarrollan en profundidad, como todos sabemos, la administración no es un ciudadano y no puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Al contrario, solo puede hacer aquello que la ley expresamente le habilita a hacer. Si la EAT en este caso quiere desplegar una herramienta de vigilancia masiva, necesita una norma con rango de ley que dé forma clara y específica. Y en este caso que le otorgue esa potestad y establezca garantías. Y aquí es donde la investigación se pone interesante. ¿Cuál es la ley? ¿Dónde está el artículo que dice que se autoriza a la EAT a crear perfiles falsos para extraer datos de redes sociales? En este caso no existe. Lo que tenemos en cambio, en el mejor de los casos, es una interpretación, digamos, expansiva de la norma genérica. La EAT podría basar su potestad en dos artículos. El llamado santo grial de las potestades de información, el artículo 93 de la Ley General Tributaria, en el que dice que el ley general de todos es el de proporcionar información con trascendencia tributaria, y el artículo 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común
que regula en su caso las actuaciones previas para conocer las circunstancias del caso concreto. Y en este caso el problema sería evidente, porque en el artículo 55 habla de un caso concreto. ¿Scrapear 100.000 perfiles de forma automática o caso concreto? En mi juicio es la definición opuesta a concreto, es una actuación masiva e indiscriminada. Y por otro lado tenemos el artículo 93. Como sabéis, se refiere al deber de proporcionar, lo que implica un requerimiento individualizado, y no habla de la potestad de la administración de extraer prácticamente sin conocimiento del interesado. Estas normas se han diseñado para una vigilancia sistemática, porque usar estos preceptos para justificar el software de obtención de datos de más de 100.000 NICs no encajaría en la habilitación legal, es más, parecido a interpretar la norma como una habilitación en blanco. Valiéndome de un símil tributarista por excelencia, es la diferencia entre la pesca con caña y la pesca de arrastre. Pero si incluso aceptamos solo por un momento, ¿vale? Vamos a pensarlo, que la ley, que la LGT y sus reglamentos de desarrollo lo permiten, esta ley chocaría de frente con un muro legal mucho más denso. Un derecho fundamental y cuya legislación se desarrolló en el proyecto a través del Reglamento General de Protección de Datos y la LOPGDD. Pero si alguien todavía tiene dudas, el Reglamento General de Protección de Datos no es una recomendación, es un reglamento de aplicación directa y la investigación que ha realizado sobre este expediente concluye que este proyecto lo podría vulnerar, y no en un matiz técnico en este caso, sino en uno de sus principios más fundamentales. Veamos cuáles son los posibles incumplimientos clave, al que habría que añadir el principio de licitud vinculado al principio de legalidad. El primero sería la antítesis de la minimización de datos. El artículo 5.1c del RGPD exige que los datos sean limitados a lo necesario. Y me pregunto, ¿es estrictamente necesario para calcular el IRPF con carácter previo a cualquier procedimiento de regulación tributaria analizar el contenido cualitativo de un vídeo de YouTube en el que aparecen terceros? ¿Sería también necesario desarrollar un software que podría llevar a establecer patrones para establecer con quién interactúas en Twitch? ¿En qué parte de la LIRPF, que sería en este caso la ley del IRPF, entra como variable en número de suscriptores y de tus interacciones privadas en OnlyFans? Y por esto insisto que por lo que se deduce de la memoria de licitación y el alcance del software, en muchos casos probablemente el margen de un procedimiento tributario para la selección del contribuyente más incumplidor. En el segundo caso tendríamos la finalidad ilimitada, porque el RGPD exige fines explícitos y legítimos. El fin declarado, luchar contra el fraude fiscal, es legítimo, pero se usa de forma genérica. Y el problema en este caso sería que el fin real que confiesa la memoria es fijar patrones de comportamiento o detectar comportamientos delictivos. Y esto preocupa porque no es solo un fin tributario, podría ser un fin de vigilancia general para el que posiblemente no tiene competencia. Tercero, la opacidad como norma. Adiós a la transparencia, ¿no? El artículo 14 del RGPD es clarísimo. Si obtienes datos de un tercero, como redes sociales o plataformas, tienes la obligación de informar al interesado. Y entonces os pregunto, ¿alguno de vosotros os ha llegado una notificación de la EAT diciendo «Hola, estamos analizando tus stories de Instagram»? Claro, esto es una tontería, ¿no? Porque si nos informaran, arruinaríamos la investigación. Pero es que en este caso las únicas excepciones para no informar sería el artículo 14.5. Y en tales casos, el responsable debería adoptar medidas adecuadas para proteger los derechos, libertades e intereses legítimos del interesado, inclusive haciendo pública la información de tratamiento o que la operación de tratamiento esté expresamente prevista en la ley. ¿Y qué sucede cuando se limita de facto el derecho de acceso de la información personal a estos colectivos? Aquí es necesaria la limitación mediante mandato legal expreso. Sorpresa, no existe norma que se adecue al artículo 23 del RGPD. Y por último tendríamos el cuarto y último punto, que para mí posiblemente es el más grave de todos, el tratamiento de datos especialmente protegidos. Este es el jaque mate del artículo 9 del RGPD, el que prohíbe por defecto tratar datos de opiniones políticas, creencias religiosas o de orientación sexual. Y una pregunta, cuando usas una botada para escapear el contenido cualitativo de OnlyFans, por ejemplo, o los debates de un hito de Facebook, ¿qué te encuentras? Inevitablemente te vas a encontrar con datos del artículo 9. La administración podría no tener base de legitimación ante el artículo 6, ni por supuesto la excepción del artículo 9.2. Porque el RGPD lo único que permite es levantar esta prohibición con un interés público esencial, basado en la ley, y una ley que además, como insiste la doctrina del Tribunal Constitucional, debe tener garantías adecuadas y específicas. Y quizás me equivoque, aunque lo dudo, pero creo que jurídicamente no son datos manifiestamente públicos vinculados a la finalidad de recaudación para fines tributarios. Son plataformas y redes sociales y en muchas ocasiones de acceso restringido. Aun partiendo de dichas tesis, se iría sin existir una base legal del artículo 7 del RGPD, acorde al tratamiento de datos. No podría explicarse, a mi humilde entender, la excepción del artículo 9 en ningún momento. Resumiendo un poco todo esto, a mi juicio la EAT no solo carece de habilidades legales, sino que está operando una vulneración flagrante de los principios nucleares de la protección de datos de la Unión Europea. Esto lo que nos lleva es una reflexión final. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Llegando al final, hemos visto una herramienta masiva con un coste de más de 700.000 euros. Hemos visto una capacidad de scrapear a más de 100.000 personas. Hemos visto el uso de avatares
para extraer contenido cualitativo, y acabamos de ver que esta práctica no solo carece de una habilitación legal específica en la LGT, sino que además choca especialmente y frontalmente con los principios de licitud, minimización, transparencia y la prohibición de datos especialmente protegidos del RGPD. La conclusión es, por mi parte y por tanto, inequívoca: estas prácticas en su configuración actual no son compatibles con el marco legal vigente. Pero lo más grave no es solo que se ignore esta ley, es que está ignorando la doctrina jurisprudencial y administrativa reciente. Esta práctica está ignorando a un tribunal constitucional que en su esencia en el artículo 76/2019 fue clarísimo: cualquier intromisión en datos sensibles requiere que la ley con garantías adecuadas, no un cheque en blanco. Y también está ignorando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en su asunto C-175/20 ya declaró ilegal una recogida masiva de datos por parte de la Administración Tributaria sin una ley específica y proporcional. Y por último, también está ignorando la Agencia Española de Protección de Datos, que en el caso Saler, en un contexto de consulta previa para un desarrollo normativo, ya advirtió de la ilegalidad de usar Internet para fines de investigación administrativa previa al margen de cualquier procedimiento sin una ley que la ampare. Estamos viendo que la EAD está actuando como si esta jurisprudencia y doctrina sencillamente no existiese. Y aquí viene la ironía final de la investigación. ¿Sabéis qué es lo más absurdo de este software tan intrusivo? Que en gran medida puede ser innecesario, porque la EAD ya tiene medios legales y garantías, tiene requerimientos individualizados, tiene cooperación administrativa internacional y tiene, por ejemplo, la directiva DAC 7 y su transposición patria, que obliga a las plataformas como OnlyFans o Patreon a informar sobre los elementos de trascendencia tributaria de los prestadores de servicio. Pero claro, esos métodos son más lentos, tienen más garantías, es más fácil enviar un avatar. En cuanto a mi pequeña reflexión final, me gustaría que os quedéis con estas preguntas en la cabeza. ¿Se ha convertido la trascendencia tributaria en un concepto jurídico expansivo cuasi ilimitado? ¿Una especie de palabra mágica que ahora justifica la vigilancia masiva y el uso de perfiles falsos, viciando de contenido el principio de legalidad? Si aceptamos esto y que las administraciones tributarias usen avatares en la selección para, por ejemplo, fijar patrones de comportamiento, ¿qué impediría el día de mañana a otra administración hacer lo mismo pero con otros fines? ¿Dónde estaría el límite en este caso? Y la pregunta final: ¿estamos realmente asistiendo a una modernización de la lucha contra el fraude? ¿O por el contrario estamos asistiendo a un debacle de una interpretación expansiva del contenido de los derechos fundamentales y una erosión de la seguridad jurídica? Quizás en este caso este expediente sea una excepción. Quizás estoy viendo a lo mejor un poco más allá, o incluso quizás esto sea legal, ya no lo sé. O tal vez lo que necesitamos es urgentemente una regulación legal específica, clara y garantista para todo lo que tenga que ver con la obtención de fuentes abiertas y software OSINT. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Pues mientras tanto el algoritmo decide. Y bueno chicos, con esto me despido. Me gustaría que me dejaseis aquí abajo en la caja de comentarios qué pensáis, porque yo creo que es un vídeo muy interesante y me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Con todo esto nos vemos la semana que viene con más contenidos y aquí me despido, así que ¡chao!